Ok, chicos, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase de esta semana de biología. ¿Está todo ok? Ok, comenzamos entonces. La clase de esta semana corresponde a las leyes de la herencia y es el inicio del tema que ocupará un par de clases más, que será el tema de genética. Comenzamos entonces. Antes de entrar a tallar en lo que son las leyes de la herencia y genética propiamente dicho, tenemos que recordar algunos aspectos que ya se han ido mencionando desde la clase anterior. El tema de los cromosomas homólogos, por ejemplo. Los cromosomas homólogos se definieron como el par de cromosomas del mismo tipo que eran heredados por los padres, ¿no? Uno provenía del padre y el otro provenía de la madre y se juntaban una vez o sucedía la fecundación, ¿no? Por ejemplo, un cromosoma homólogo el azul se encontraba en el espermatozoide y el otro cromosoma homólogo, el rojo, se encontraba en el ovocito. Una vez se juntan, es que tenemos a los dos cromosomas juntos, ¿no? Esos son los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos sabemos que están conformados por ADN y a su vez acá va a aparecer el concepto de gen, que vale la pena recordar. Definir de una vez. ¿Qué es el gen? El gen es un fragmento de ADN. El gen está compuesto de ADN. Fragmento de ADN. Eso es el gen, un fragmento de ADN. Ahora, a partir del gen, que es ADN, sabemos que se traduce o se transcribe en qué? Se transcribe en ARN mensajero. Y luego en ARN mensajero, ¿qué ocurre? Se traduce en lo que es una proteína. Eso es algo que ya se ha mencionado. Ese es el producto del gen. Puede ser ARN mensajero o puede ser una proteína. ¿Y eso en qué va a desencadenar? Eso desencadena en una característica. Una característica de un organismo. En este caso, una persona, por ejemplo, como puede ser el color de los ojos, el tipo de cabello, el color de cabello, etcétera, etcétera. Cualquier característica que se les pueda ocurrir deriva de los genes, del ADN. Y eso no solo pasa con nosotros, pasa con cualquier ser vivo. Las características de los seres vivos en general derivan de lo que son los genes. Ahora, ¿puede existir un gen para el color de los ojos? Y sí, puede existir. Ahora, ¿todos esos genes para el color de los ojos van a ser iguales? Y no. Si no, todos los colores de ojos serían los mismos, ¿no? Serían, por ejemplo, todos tendríamos el color de ojos negro. Y no es así. Hay variedades respecto al color. Eso significa que hay variedades respecto al gen. ¿Cómo se conoce a esas variedades, a esas variantes? Variedades o variantes se le conoce como alelos. Ese es el término que tenemos que recordar. Alelos. Alelos es una variante de gen. Ahora, esa variante de gen puede desencadenar ¿qué cosa? Otro producto. Por ejemplo, si este es el gen de color de los ojos que genera una coloración negro, entonces la característica será negra, ¿no? Color de los ojos negro. Pero en cambio, esta es una variante. Eso va a generar un color de los ojos, no sé, café, marrón, color de ojos verde, azul. La cosa es que es otro. Una variante genera otro producto y por lo tanto una característica distinta. Una variante de la característica. Bien. Ahora, el conjunto de características tiene un nombre. ¿Cómo se llama el conjunto de características? Se le conoce como fenotipo. Si te hablan del color del cabello, la forma del cabello, lo que es la altura, el peso, con textura de una persona, eso se refiere a fenotipo. No solo de una persona, ¿no? Te pueden hablar de la altura de una planta, el tipo de hojas, el color de flores, el número de pétalos, cualquier cosa, cualquier característica, eso es el fenotipo. Bien. Ahora, ¿el fenotipo de qué es producto? ¿De qué surge el fenotipo? Y el fenotipo surge de la asociación de dos cuestiones. Una de ellas es el genotipo, que tiene algo similar, ¿no? Un nombre similar. Una empieza con F, otro empieza con G. Pero acá genotipo deriva, acá no deben olvidar todo de gen. Genotipo deriva de gen. ¿Y a qué hace referencia genotipo? Genotipo hace referencia a algo interno, los cuales son los genes o, como veremos más adelante, los alelos.
que son las clásicas letras mayúsculas, minúsculas que veremos a continuación, ¿no? Esos son los alelos. El genotipo es eso, ¿no? Cuando te hablan de genes, cuando te hablan de alelos, eso es el genotipo. Aún no son características visibles, medibles. Eso se refiere al genotipo, al ADN básicamente, ¿no? Por eso acá te lo grafican como ADN. Ahora, eso no es lo único que participa acá. Por ejemplo, la personalidad de una persona sería un fenotipo y eso depende netamente de los genes y no depende netamente de los genes, sino también de algo llamado ambiente. Pero ambiente, ¿a qué se refiere? Para entenderlo mejor, a esto se refiere con el entorno. Por ejemplo, la personalidad de una persona no solo depende de los genes, sino también del entorno familiar, del entorno social en el que se encuentra, el ambiente escolar o universitario, etcétera, etcétera, ¿no? El entorno tiene mucho que ver con las características, con algunas, ¿no? Hay otras características como el color de las plantas que depende netamente de los genes, pero hay otros casos, por ejemplo, el color del pelaje, el color del pelaje de un conejo himalaya. Y bueno, eso te depende tanto de los genes como del ambiente. Cuando hace mucho calor, cambia de color a una coloración más o menos negra, negruzca, gris. Pero cuando hace mucho frío, cambia a una coloración blanca. Hay características que dependen del ambiente y hay otras que no. La mayoría de características que veremos como ejemplos en esta clase dependerán netamente del genotipo, pero el ambiente es algo que se debe resaltar. Bien, estos es entonces los conceptos iniciales, genes, alelos. Eso es algo que tenemos que recordar. Ahora, ¿dónde se encuentran los genes? Los genes son ADN, por lo tanto los genes se van a encontrar en los cromosomas. Se suele representar en cromosomas. Sabemos que los cromosomas solo se condensan así cuando están en mitosis, pero los genes se suelen representar en cromosomas porque los cromosomas son bastante ordenados, ¿no? En cromatina también van a estar, pero la cromatina es bastante desordenada. Es más gráfico, es más notable representar a los genes en cromosomas. Es así que los genes tienen una posición fija en el cromosoma, no es que se encuentren en cualquier lado. El gen de color de ojos, por ejemplo, se va a encontrar solo en una posición fija, en un determinado cromosoma, en un determinado brazo, en una determinada región. ¿Y a eso cómo se le conoce? A eso se le conoce como ubicación, localización, pero acá hay un término exacto, más exacto que eso, si se le denomina locus. Locus es la posición donde se encuentra un gen en el cromosoma. Posición, lugar, ubicación, localización, como quieran decirlo. Eso es el locus. Y si quieres usar el término en plural, ese término en plural se le conoce como loci. Loci es el término plural de locus, ¿no? No dices los locus, dices los loci. Y eso es, por ejemplo, si te dicen, ¿cómo se llaman las posiciones donde se encuentran los genes? Y bueno, ahí te están hablando en plural, ahí se referirán a loci. Te hablan cuál es la posición en la que se encuentra un gen en general. Y bueno, una posición, un gen, se refieren a locus. Bien. Ahora, hay variantes de los genes y estas variantes pueden ser de dos tipos, por lo que desarrollaremos en breve. Uno que sea dominante y otro que sea recesivo. ¿A qué se refiere esto, dominante y recesivo? Y es que nosotros solo vamos a tener para las variantes de un gen siempre dos posiciones. ¿Por qué dos posiciones? Porque tenemos dos cromosomas homólogos, ¿no? Uno de cada progenitor. Y eso pasa con nosotros, con todos los animales, con todas las plantas y de hecho con todo organismo que se reproduzca sexualmente. Siempre va a haber dos progenitores y por tanto va a haber dos alelos o genes. Y estos pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿Qué pasa cuando son iguales, por ejemplo? Cuando son iguales se usa el término homocigoto. Y es que se tiene la misma variante de un gen o el mismo alelo en los dos cromosomas homólogos, por ejemplo. Se usa el término homocigoto. Acá igual, homocigoto. Ahora, este puede ser dominante o puede ser recesivo. ¿Cuándo se usa el término dominante? Y es que tenemos dos posibilidades. Por ejemplo, acá. Tenemos esto de acá. Es posible que tengamos los dos dominantes y es posible de que tengamos los dos recesivos. Pero ¿por qué se llama dominante y recesivo? Y es que si tenemos a los dos a la vez, hay uno que va a ganar.
hay uno que se va a expresar. Por ejemplo, supongamos color de ojos, ¿no? Y el dominante, es color negro. Y el recesivo, es color azul. Ahora, ¿qué pasa si tenemos uno de cada uno? Nuestro padre tuvo ojos color negro, nuestra madre ojos color azul. Y nosotros resultamos ser uno de cada uno. Tenemos un alelo de cada uno. Eso significa que acá, en este caso, se expresa el dominante. ¿Y cuál es el dominante? Los ojos de color negro. En este caso, nosotros tendríamos ojos de color negro. Por eso se le llama dominante, porque es el que gana. Es cuando están los dos el que va a prevalecer. Eso se refiere con dominante. Bien. Ahora, en el caso de homocigotos tenemos dos tipos, ¿no? Homocigoto dominante y homocigoto recesivo. Ahora, cuando tenemos a los dos, uno de cada uno dominante y uno recesivo, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos hetero, hetero que significa diferentes, ¿no? Heterocigoto. Acá cigoto con Z y C es indiferente, ¿no? Aunque se suele escribir casi siempre con C. Bien. Ok, una vez mencionado esto, entonces ya podemos pasar a lo demás. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, lo anterior sirvió como preámbulo para explicar ya la clase en sí, ¿no? La clase en sí trata sobre las leyes de Mendel, las leyes de la herencia o la llamada también herencia mendeliana. Y en la herencia mendeliana se hablará sobre dominancia y sobre recesividad. Y bueno, ¿qué sucede acá? Otro preámbulo histórico, ¿no? Gregor Mendel, del quien derivó todo este tema de las leyes de la herencia, era un monje austriaco que en 1860, por ejemplo, él ni siquiera era científico, no era naturalista como en ese entonces se le conocía a los biólogos, era un monje y él tenía su huerto al costado del monasterio en el que residía. Él entonces, como todo método científico que se realiza, empezó a observar. Inició todo con la observación. ¿Y qué observaba? Observaba características en sus plantas que tenía en su huerto. ¿Qué tipo de planta? Las plantas que nosotros conocemos como alverjitas. En este caso son las arvejas, otros le dicen guisantes, otros les dicen chícharos, lo que sea, no tiene varios nombres, pero el nombre que sí no deben olvidar es este de acá, el nombre científico de dicha planta, la cual es Pisum sativum, sobre todo porque ya ha sido pregunta de examen, ¿no? Entonces él tenía esas plantas de chícharos y observaba varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, era que había características dicotómicas. ¿Eso qué significa? Que había dos variantes para cada característica. Por ejemplo, para el color de los chícharos que tenían las plantas, o podían tener verde o podían tener amarillo. Para la forma de los chícharos, o podían ser lisas o podían ser rugosas. Eran dos. En varias características observaba dicotomía. Otro era que había una que existía en mayor frecuencia sobre la otra. Por ejemplo, la mayoría de plantas tenía chícharos de carácter liso frente a una minoría que tenía carácter rugoso. La gran mayoría tenían el color amarillo frente a otras que tenían el color verde. Existía esa cuestión. Y lo otro que observó era que las plantas en el momento de generar las plantas progenitoras, a la hora de generar plantas hijas, las plantas hijas tenían características similares a las plantas progenitoras. Y eso es lo que él llamó herencia, ¿no? O lo que se conocía como herencia. Ahora, su experimento se basó en explicar cómo se transmitían esas características. Básicamente en explicar el tema de la herencia de caracteres, ¿no? Cómo se heredan las características, al menos en plantas. Eso lleva a que a Gregor Mendel en la actualidad se conozca como el padre de la genética, porque él fue la primera persona que realizó dichos experimentos relacionados con la herencia de caracteres. Sí, lo hizo en plantas, pero nadie lo había hecho hasta ese entonces. Lo paradójico con Mendel es que es el padre de la genética, pero nunca supo que era genética.
La palabra genética surgió todavía en los años 1900 y él murió, como ven, 16 años antes. Además de que cuando él publicó su trabajo en 1870 aproximadamente, nadie le entendió, nadie supo qué quería explicar o a qué se refería. Y eso es porque su trabajo tenía demasiados números, era netamente estadístico, tenía bastantes cálculos, ¿no? Respecto al número de plantas, por ejemplo, ¿no? Probabilidades, etcétera, etcétera. Es por eso que no entendieron el enfoque que él quería darle. No le vieron el tema biológico y su trabajo quedó en el olvido. Y Mendel murió y nunca supo lo que había logrado con su trabajo. Hasta que en 1900, tres científicos, que estos sí eran naturalistas, sí eran biólogos, habían realizado, cada uno a su manera, por su parte, trabajos similares a los que había hecho Mendel, es decir, cruces de plantas, claro, con plantas diferentes, y habían llegado a las mismas conclusiones que llegó Mendel en esos tiempos, ¿no? Que había herencia, había un patrón de herencia de características. Pero cuando estuvieron a punto de publicar sus trabajos se dieron cuenta de algo, que alguien ya lo había hecho hace 30 años. Y esa persona era Gregor Mendel, ¿no? De tal manera que su trabajo resurgió. Y ahí recién entendieron a lo que se refería, ¿no? Que en realidad había explicado o había generado una manera de predecir cómo se heredaban los caracteres respecto a sus trabajos, ¿no? Sus trabajos que duraron por 10 años, ya que él realizó varios cruces con varios tipos de plantas y trataba y encontró el patrón de características que se encontraban en las plantas hijas, ¿no? De tal manera, si se conocía las características de las plantas progenitoras, se podía inferir las características de las plantas hijas. Y eso es lo que nosotros llamamos en la actualidad leyes de la herencia. Y acá se hablará de característica dominante, se hablará de característica recesiva. Y a eso es a lo que nosotros llamamos como herencia mendeliana, ya que no todas las características van a ser así, como veremos luego, pero nosotros empezaremos por ahí. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Caracteres estudiados por Mendel. Mendel estudió 7 caracteres. Entre los que vale la pena recordar es esto de acá, forma de la semilla. Forma dominante. ¿Por qué llamó forma dominante? Porque era el que se encontraba en mayor frecuencia. En las plantas en su monasterio que tenían en mayor frecuencia era la semilla lisa, sobre la semilla rugosa, a la cual llama forma recesiva. Y otro que debemos recordar es este de acá, que el amarillo en los chícharos resulta dominante sobre el verde. Respecto a las otras características, sí nos pueden preguntar, pero en menor medida se suele preguntar esto, ¿no? La mayoría de preguntas gira en torno a esto de acá, porque son las características más sencillas de entender, ¿no? Y poder generar problemas con esto de acá. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, explicamos entonces en qué consistía la primera ley de Mendel, que es una forma en la cual él trata de explicar cómo se heredan los caracteres, ¿no? Al menos en los chícharos, en Pisum sativum. Y bueno, la primera ley, conocida también como ley de la segregación. Segregación. ¿Qué te dice? Al cruzar dos líneas puras que poseen variación de un mismo carácter, en la primera generación todos los descendientes mostrarán la variación dominante. Y al cruzar los híbridos del F1 entre sí, la variación dominante se presenta en la proporción de 3:1 con respecto al recesivo. ¿Qué significa esto? Acá tenemos que recordar conceptos, ¿no? Esto de acá. ¿Cómo se le llamaba? Homocigoto dominante. Y esto de acá se le llamaba homocigoto recesivo. Ahora, tiene otro nombre que nos pueden llegar a poner en las preguntas o en los problemas. Y se le conoce como líneas puras. Ahora, te pueden decir, al cruzar dos líneas puras, una dominante y una recesiva, ¿qué se obtiene? Y bueno, ¿qué es una línea pura dominante? Se referirá a esto, homocigoto dominante. Y una línea pura recesiva se referirá a esto, homocigoto recesivo. Acá te dice, líneas puras que poseen variación de un mismo carácter.
Es lo mismo, ¿no? Homocigoto dominante y homocigoto recesivo. Eso es líneas puras que poseen variación de un mismo carácter, porque son diferentes. ¿Cómo realizamos el cruce entonces con este tipo de plantas? ¿Y por qué son dos? Ya sabemos por los dos cromosomas homólogos que tiene para cada gen, ¿no? Lo realizamos de la siguiente manera, según lo elaborado por Mendel. Tenemos esto, el dominante, y esto de acá, el recesivo. Y lo que se hace es generar una tabla. Y tenemos esto de acá. Separamos los alelos. Tenemos acá el alelo y acá el otro alelo diferente. Y acá lo mismo, separamos los alelos. Y en todo esto, al juntarlo, ¿qué realizamos ahora? Ahora juntamos los alelos diferentes, ¿no? Juntamos alelo acá, acá nos va a salir lo mismo, acá nos va a salir lo mismo, acá va a salir lo mismo. ¿Qué significa? Que al juntar dos líneas puras con una variante o un homocigoto dominante o recesivo, que es lo mismo, nosotros vamos a obtener esto de acá. Todas las plantas hijas van a ser esto, que significa heterocigoto, la cual tiene otro nombre. Se le conoce como híbrido. Heterocigoto o híbrido también. Ahora, ¿qué te dice? Al cruzar dos líneas puras que poseen variación de un mismo carácter, dominante recesivo, en la primera generación, y es que a los primeros que se cruzan se les conoce como ¿cuál? Se les conoce como progenitores. Progenitores. Y estos progenitores, a los hijos de estos progenitores se les conoce como F1. F1. F viene de filial, vamos a ponerlo acá. Filial, F1. Ahora, los de la F1 se pueden cruzar, y es que son plantas, así que no habría problema. Si los de la F1 se cruzan, ¿cómo se llaman los hijos de la F1? Se les conoce como F2. Bien, y es que esto tenemos que recordar, porque hay muchas preguntas en las cuales te hablan de progenitores y se pasan de frente a la F2, no te mencionan al F1. ¿Por qué? Porque los progenitores casi siempre son líneas puras. Te dicen, los progenitores son líneas puras con una variante. Eso significa que hay un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo. Y te lo pueden poner de cualquier manera, ¿no? O una línea pura dominante y otra línea pura recesiva, como sea. Al cruzarse dos líneas puras con una variante, siempre vamos a obtener, ¿qué cosa? Heterocigotos. Por lo tanto, la F1 se sobreentiende. Siempre va a haber heterocigotos. La F1 siempre va a haber heterocigotos. Por eso ni siquiera te lo cuentan a veces la F1. Algunas preguntas te pueden decir, la F1 se cruza y te sale el F2. ¿Cuántos hay en la F2? Pero la mayoría de veces se sobreentiende que el F1 son heterocigotos. Ahora, si se cruza la F1, ¿qué significa esto? Vamos a obtener esto de acá. Para obtener la F2 tenemos que cruzar dos individuos del F1. Eso significa uno heterocigoto y otro heterocigoto, ¿no? Porque son iguales. Todos los del F1 van a ser iguales. Y acá nosotros vamos a obtener la F2. ¿Cómo obtenemos la F2? Acá lo mismo, realizamos nuestro cuadro. Nuestro cuadro. Y vamos a segregar a los alelos. Segregar es separar, ¿no? Es decir, acá tenemos esto y acá tenemos esto. Nos separamos a los alelos. Y ahora lo juntamos con el alelo del otro. Pues esto de acá, esto de acá, esto de acá y esto de acá. Cuando hablamos de una característica siempre hay cuatro posibles resultados. Todos pueden ser iguales, como en este caso, los cuatro posibles resultados terminaron siendo todos iguales, heterocigotos, o pueden ser diferentes como acá, ¿no? Acá ya encontramos diferencia. ¿Qué vamos a encontrar? Encontramos lo siguiente. Ponemos todo, así sean iguales. Y acaso se cruzan dos líneas puras con una variante. Y si obtienen, no sé, te dicen, si obtienen 100 plantas, ¿cuántas plantas de la F2 son homocigotas dominantes?
Y ahí miras, ¿no? ¿Cuántas son homocigotas dominantes? Uno. ¿Uno de cuánto? Uno de cuatro. ¿Cuántas son heterocigotas? Dos. ¿Y cuántas son homocigotas recesivas? Uno. Estas son proporciones. ¿Proporciones de qué tipo? Proporciones del tipo genotípica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alelos. Cuando te hablan de alelos, es genotípica. 1, 2, 1. Proporciones genotípicas. Si te preguntan cuántos homocigotos dominantes, entonces, ¿tú qué haces? Multiplicas el 25%. ¿Y eso a qué me refiero? Estas proporciones puedes cambiarlo a porcentaje también. 1 de 4, por ejemplo, ¿cuánto es? 25%. 2 de 4, 50%. Y 1 de 4, 25%. Te dicen, se cruzan dos líneas puras, una dominante y una recesiva. En la F2 se obtienen 100 plantas. ¿Cuántas de ellas van a ser homocigotas recesivas? Y pones, ¿no? 25% de 100, 25. Homocigotas dominantes, 25. Heterocigotas, 50. Siempre hay que leer bastante bien la pregunta. Ahora, estas proporciones genotípicas. Proporciones fenotípicas, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a poner lo mismo. Acá tenemos esta de acá. Y fenotípica se refiere al fenotipo, obviamente, ¿no? Y es que de estas, ¿cuántas van a expresar la característica dominante? Estas de acá van a expresar la característica dominante. En este caso, el carácter liso, que son 3 de 4, ¿no? Y esta va a expresar la característica recesiva, que es 1 de 4. Esas son las proporciones. ¿De qué característica? Fenotípica. ¿Es necesario memorizarlo? En realidad no, porque al realizar los cruces uno mismo puede inferirlo, ¿no? No es tan necesario memorizar esto de acá. Ahora, ¿qué pasa entonces? Nos dicen, se cruzan dos líneas puras con una variante, o dos líneas puras, una dominante y una recesiva. En la F2 se obtiene 1000 plantas. ¿Cuántas de ellas expresan el carácter dominante? En este caso, ¿cuántas de ellas tienen la estructura lisa? Y bueno, ese 3 a qué hace referencia al 75%. Si el total es 1000 plantas, significa que 750 van a expresar la estructura lisa, mientras que 250 van a expresar la estructura rugosa. Bien, así que hay que leer bien, bastante bien la pregunta y recordar esto. Genotípica, alelos. Fenotípica, el carácter como tal. Bien, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Ok, parece que no. Pasamos a la siguiente diapositiva. Segunda ley. Es en realidad bastante similar. La diferencia es que vamos a trabajar con dos características a la vez. Y acá se le conoce como segregación independiente. Segregación independiente. Segregación independiente. Y es que la lógica de los cruces va a ser la misma en realidad. Solo que vamos a trabajar con dos pares de alelos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer referencia a dos caracteres. Y acá, si bien han realizado los cruces, nosotros lo vamos a llevar o vamos a mantener acá. Vamos a generar la tabla de nuevo para que se entienda mejor. Vamos a cortar esto de acá. Y vamos a crear una nueva diapositiva. Cortamos, cortamos. Bien, acá aparecen los mismos conceptos. Progenitores, los iniciales, ¿no? Que casi siempre van a ser líneas puras. ¿Qué te van a hacer, no? Van a decir, el cruce de dos líneas puras, obviamente se tiene que especificar que una es netamente dominante y otra es netamente recesiva. Primero hay que ver los caracteres, y eso es algo que siempre tienen que hacer. Darle letras a los caracteres. Por ejemplo, amarillo, te dicen, también se suele decir cuál es dominante, ¿no? En este caso, amarillo es dominante.
le vamos a dar la letra A mayúscula. ¿Cuál es el recesivo? El verde. Vamos a darle letra A minúscula. Dominante, liso. B mayúscula. Recesivo, rugoso. B minúscula. Esas son las letras que les damos a los dichos caracteres, ¿no? Ahora, en líneas puras te dicen, se juntan dos líneas puras, una netamente dominante y otra netamente recesivo. O te dicen sencillamente dos líneas puras, una es amarilla y lisa y otra es verde y rugosa. Como te dijeron, líneas puras significa que sí o sí van a ser homocigotos. En este caso, como es amarilla, va a tener esto de acá, lisa va a tener esto de acá y se cruza con uno que es verde y otro que es rugoso. ¿Ok? Estos son entonces los progenitores, las líneas puras, full homocigoto. Ahora, ¿cómo se obtiene? ¿Cuál va a ser la F1? Va a ser bastante similar, porque acá a partir de dos líneas puras se obtuvieron heterocigotos y acá va a ser lo mismo. Acá en la F1 se van a obtener heterocigotos. ¿Qué significa esto? Si hay dos pares de alelos, que el primer par va a ser heterocigoto y el segundo par va a ser heterocigoto. ¿Y eso de dónde deriva? De cruzar letras, porque acá, por ejemplo, ¿qué tendríamos? Tendríamos esta de acá. De acá, la única combinación que se puede hacer es esta, porque acá se combinan letras, ¿no? A, B, todas tus combinaciones posibles, solo se obtener A y B mayúscula, ¿no? Y de acá, lo mismo, la única combinación posible es esta de acá. No hay otra, porque es netamente homocigoto. Entonces, ¿qué sucede? Juntamos letras. Las mismas letras primero, que es A mayúscula, A minúscula, y luego B mayúscula, B minúscula. Bien. Es así que en la F1 siempre vamos a encontrar, solo vamos a encontrar este genotipo, ningún otro. Solo este vamos a encontrar. Igual que en la anterior, ¿no? Donde solo todos eran heterocigotos. Y bueno, acá lo mismo. Toda el F1, sin importar si son 100, 200, 500, van a ser heterocigotos. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde nace la F2? La F2 va a nacer igual del cruce de dos F1s. Y como las F1 son iguales, se va a cruzar con otro igual a él, ¿no? A esto de acá acaba de recalcar que se le conoce como porque son dos pares, híbrido. A eso de ahí se le conoce como un díbrido. Te pueden decir, ¿no? Del cruce de un díbrido con una planta homocigota para el carácter tal y heterocigota para el carácter tal, qué es lo que surge? O cuántos van a ser dominantes, cuántos van a ser recesivos, etcétera, etcétera. Así que hay que tener claro los conceptos. Y bueno, de acá, ¿cómo obtenemos la F2? Acá es un poco más difícil, porque como son dos pares de alelos, ya no hay cuatro resultados posibles, como sucede acá, sino que hay 16 resultados posibles. Y bueno, es un poco más trabajoso, pero se sigue la misma lógica. Eso significa acá, una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es lo mismo, combinaciones de letras, es decir, por ejemplo, la mayúscula con la B mayúscula, la mayúscula con la B minúscula, la minúscula con la B mayúscula y la minúscula con la B minúscula. ¿De eso qué sale? Combinaciones de letras, esto de acá. Luego, esto de acá. Ahora, minúscula, mayúscula, minúscula, minúscula. Esto de acá, ¿no? Igual, combinaciones de letras posibles. Y de acá, como es idéntico, como el genotipo de este otro progenitor, de este otro F1 es idéntico, vamos a colocar lo mismo, ¿no? Acá y acá. Ahora, ¿qué ponemos en los 16 cuadros? Los posibles resultados, ¿no? Por ejemplo, vamos a juntar estos de acá, los de las esquinas, y colocamos primero las A's y luego los B's. Bien, ese es un posible resultado de 16. ¿Cuál sería el fenotipo
de este tipo de planta, se expresa el carácter recesivo para ambos, ¿no? O sea, tanto para el color, que sería verde, y para la forma, que sería rugoso. Por tanto, esta planta tendría chícharos verde y rugosos. Y así completamos con todos los de acá. Y van a salir nuestras proporciones. Acá ya no vamos a completar porque ya lo tenemos acá, ¿no? Solo que el cuadro está inclinado, está al revés, pero nos va a salir exactamente lo mismo. Además que acá nos ayuda el hecho que se encuentre el dibujito de cada chícharo también, ¿no? Obtenemos este cuadro y este cuadro es la F2, 16 posibilidades. Entonces, fácilmente nos podrían preguntar, a partir de dos progenitores, que son líneas puras, uno es homocigoto y otro es netamente heterocigoto, en la F2 se producen 1000 plantas. ¿Cuántas de ellas van a tener chícharos color amarillo? Y entonces nos ponemos a buscar, ¿no? Obviamente acá es sencillo porque nos dan el color del chícharo. Nosotros no vamos a podernos a dibujar en pleno examen, sino que nos basamos en el genotipo, ¿no? En las letras que surgen. Y para que sea color amarillo, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser esto de acá, ¿no? Pues tiene que ser, puede ser homocigoto dominante o puede ser heterocigoto. Como es amarillo, carácter dominante, sirve para cualquiera de estas dos posibilidades. Por ejemplo, acá es homocigoto y acá es heterocigoto. Si solo nos hablan por el color, acá el alelo de la estructura no importaría, ¿no? Por eso se llama segregación independiente, porque un carácter no depende del otro. Acá, si nos piden solo por el color, nos fijaríamos solo en la letra A. Ahora, ¿qué pasa si nos piden por la estructura? Nos fijaríamos solo en la letra B. Ahora, si nos piden por los dos, es decir, nos dicen obtenemos 1600 plantas. ¿Cuántas de ellas van a presentar chícharos de color verde y de estructura rugosa? Ahí es diferente, ¿no? Ahí tenemos que fijarnos en ambas pares de letras. En este caso, verde y rugosa solo es una. ¿Uno de cuánto? Uno de 16. Es así que si son 1600 plantas, significa que al menos 100 de ellas van a tener semillas verdes y rugosas. Y así con cualquier tipo de pregunta. Igual nos pueden preguntar, ¿no? ¿Cuántas de ellas son heterocigotas para el color? ¿O cuántas son homocigotas dominantes para el color? Y heterocigotas para la estructura, etcétera, etcétera. Acá lo mismo, no es necesario memorizar proporciones fenotípicas como estos números o proporciones genotípicas como estos de acá, ya que al construir nuestra tabla nosotros podemos inferir cualquier tipo de proporción. Bien, hasta acá, ¿tienen alguna duda o pregunta? Ok, parece que está todo claro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Cruzamiento de prueba. Ok, acá hay algo que se debe recalcar. Y es que cuando nosotros conocemos cuál es dominante y cuál es recesivo, podemos saber los genotipos. Los genotipos es algo que no se sabe a simple vista, pero se puede inferir y sí se puede inferir. Por ejemplo, cómo hizo Mendel para saber si era si la planta era dominante o si era homocigoto o heterocigoto, por ejemplo? Se sabe lo denominante o recesivo en base a lo que es la característica, ¿no? Que puede observar. Pero ¿cómo sabía que esa planta era homocigota o heterocigota? Si no podía ver los genes. Y bueno, para eso existen los cruces de prueba. La planta o con característica recesiva, su genotipo va a ser conocido. ¿Por qué? Porque solo hay un genotipo posible. Por ejemplo, las plantas de Pisum sativum que tengan semillas de color verde, genotipo va a ser conocido porque solo hay uno posible y es este de acá. No tiene otra alternativa, tiene que ser esta, es su única opción. En cambio, en el caso del fenotipo dominante es diferente. El dominante tiene dos posibilidades. ¿Cuál? Puede ser esto de acá, heterocigoto, o puede ser homocigoto. Esas son las dos posibilidades. Ahora, ¿cómo hizo Mendel para saber cuál era homocigoto o heterocigoto? En base a cruces de prueba. Y es que, por ejemplo, si sería homocigoto, ¿qué tendría que pasar?
supongamos que sea homocigoto, lo cruzamos. Y algo característico de los cruces de pruebas es que sí o sí tiene que cruzarse con un homocigoto recesivo. Porque el homocigoto recesivo es algo conocido. Sí o sí tiene que ser esto, no puedes cruzarlo con otro. Sí o sí tienes que cruzarlo con una planta homocigota recesiva, que la vemos acá. Entonces, ¿qué pasa si la planta es dominante? ¿Qué tendría que darnos? Homocigota, perdón, homocigota dominante. ¿Qué tendría que ocurrir? Que todas las plantas hijas sean así. ¿Y eso cómo se expresa? En fenotipo. Bueno, todas las plantas hijas van a expresar la característica dominante. Esa es una posibilidad. ¿Cuál es la otra? La otra es la siguiente, que si cruzamos igual con un recesivo y supongamos que no sea homocigoto, sino que sea heterocigoto, el dominante sea heterocigoto, ¿qué tendría que ocurrir? Tendría que ocurrir esto. Son las cuatro posibilidades, ¿no? Y tendríamos esta de acá, que la mitad va a ser dominante y la otra mitad va a ser recesivo. O sea, en el caso de que sea homocigoto, todas las plantas hijas deberían dar chícharos color amarillo. Y en el caso de las plantas sea heterocigota, la mitad debería ser amarillo, la mitad verde. Eso es lo que tendría que ocurrir. Es así que se infiere, ¿no? A través de un cruce de prueba, por ejemplo, te dicen, se obtienen plantas hijas y todas expresan la característica dominante. ¿Cuál sería el genotipo de la planta dominante progenitora? ¿Y cuál sería si todas expresan la característica dominante? Tendría que ser este de acá, ¿no? Tendría que ser homocigoto dominante. Ahora, si te dice, a través de un cruce de prueba, si obtienen hijos y la mitad es dominante y la mitad es recesivo, ¿cuál es el genotipo de la planta progenitora dominante? Y tendría que ser necesariamente heterocigoto, ¿no? Hay dos posibilidades solamente para el cruce de prueba. Este es en el caso de plantas y acá vemos lo que ocurre en el caso de animales. Algo bastante similar, ¿no? Se cruza sí o sí con el recesivo para saber cuál es la característica de la dominante. En este caso, el dominante, ¿qué va a ocurrir? Que el dominante van a dar hijos, ¿qué cosa? Mitad dominante, mitad recesivo. A través de eso se infiere que sí o sí tiene que ser heterocigoto. Lo mismo, esto no es algo que necesariamente se tiene que memorizar, sino que se puede inferir a través de de los cruces, ¿no? Algo que sí tienen que recordarse es que para el cruce de pruebas sí o sí siempre tiene que haber un homocigoto recesivo. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, esto era herencia, no era herencia mendeliana. Cuando hablábamos, había genes dominantes o alelos dominantes, perdón, y alelos recesivos. Ahora hablaremos de la llamada herencia no mendeliana. ¿Qué significa? Va a haber una diferencia respecto a lo dominante y lo recesivo, pero en torno a cómo se resuelve es casi de manera idéntica, muy similar a lo que ya hemos estado practicando. Comenzamos con la llamada dominancia incompleta, conocida también como intermedia. ¿Y por qué se característica? ¿Por qué se caracteriza? Uno, que acá no hay ni dominante ni recesivo. Y otro, ninguno se termina expresando en su totalidad. Solo se expresa en término medio. Por eso se llama intermedia, por eso se llama incompleta. No se expresa en su totalidad, solo en término medio. Ese es el caso, por ejemplo, de las flores conocidas como boca de dragón, ya que hay dos tipos de alelos para el color de la flor. Uno, el alelo para el color rojo. Si se tiene los dos alelos para el color rojo, obviamente la flor va a ser de color roja. Si se expresan los dos alelos de color blanco, obviamente la flor va a ser de color blanco.
¿Y qué se pasa si se expresa uno de cada uno? Nosotros hemos estado mencionando que se expresaría el dominante, pero en este caso no hay dominante, por eso se llama dominancia incompleta. Y es que ninguno de los dos llega a la característica que brinda, ¿no? No va a ser ni rojo ni blanco. ¿Qué va a ser entonces? Va a ser un color intermedio. Y ese color intermedio es el rosado. Es así que cuando se expresa, hay un alelo para el rojo y otro para el blanco, vamos a tener plantas de color o con flores de color rosado. Eso nos da entonces tres tipos de fenotipos: rojos, blancos y rosados. Ahora, igual, ¿no? Esos son los progenitores, este es la F1. ¿Qué pasa cuando se cruzan dos plantas de color rosado? Vamos a obtener proporciones. Acá, dos alelos para color rojo, obviamente va a ser rojo, ese es uno. Uno rojo y uno blanco va a ser rosado, 2 de 4. Y los dos blancos, ¿no? Va a ser blanco. Acá algo curioso, algo particular en la dominancia incompleta es que las proporciones fenotípicas son idénticas a las proporciones genotípicas. ¿Eso qué significa, por ejemplo? Eso significa que acá, si nos basamos en genotipo, ¿qué sería? Eso es homocigoto, rojo, 1. Heterocigoto, 2. Homocigoto, blanco, 1. Esa es genotípica, ¿no? Ahora, en fenotipo, color rojo, 1. Color rosa, 2. Color blanco, 1. Exactamente las mismas proporciones, ¿no? 1, 2, 1. Pasamos a la siguiente diapositiva. Codominancia, algo bastante similar a lo que es dominancia intermedia. Y algo, por ejemplo, que podemos ver en la coloración, ¿no? En coloración de plantas, en coloración de animales. ¿Cuál es la diferencia? Y es que acá se alcanza un color intermedio. En cambio, en codominancia se van a expresar los dos. Se expresan los dos alelos. Acá no se expresan los dos por completo. Llegan a la mitad ambos. En cambio, los dos se expresan completamente. Esa es la diferencia. En codominancia se van a expresar los dos completamente. Por ejemplo, si existiera flores o si los genes para el color de la flor sería codominantes, color blanco y color rojo, ¿cuál sería el fenotipo respecto a que presente uno de cada uno? Tendrían que expresarse ambos colores. En el caso de las flores se ven como manchas, ¿no? Por ejemplo, flores rojas con manchas blancas o flores blancas con manchas rojas, aunque es poco habitual. Donde más se observa eso es en los animales, los típicos animales manchados, ¿no? En este caso, por ejemplo, gallina negra con gallo blanco se cruzan y al cruzarse se obtiene ¿qué cosa? Uno que presente tanto para color negro como para color blanco. Y este es un ejemplo de condominancia. ¿Por qué? Porque algunas zonas van a estar de color negro y otras van a estar de color blanco. Acá de lejos quizás se ve como un color intermedio, pero no es así. Acá tenemos tanto color negro como color blanco. Y además de este ejemplo, ¿qué más tenemos? Tenemos los grupos sanguíneos. Grupo sanguíneo conocido como M y N, donde hablaremos de los llamados antígenos y los llamados genotipos respecto a eso, ¿no? Y ese es un grupo sanguíneo muy poco conocido, pero que vale la pena remarcar. Por ejemplo, tenemos el caso de una persona, un varón, que es grupo sanguíneo M. Y el grupo sanguíneo M, ¿cómo se expresa? Se expresa así. Y se casa con una mujer que es grupo sanguíneo MN. Grupo sanguíneo N, mejor. Se casa con una mujer que es grupo sanguíneo N. Ahora, en el caso de humanos, el tono de pregunta cambia, pero en realidad se resuelve de la misma manera. ¿A qué me refiero? Que en el caso de personas no te hablan de proporciones ni porcentajes, porque una persona suele tener dos, tres hijos máximo. No va a tener 10, no, no, no es normal que eso ocurra. Es así que no te hablan de proporciones ni porcentajes, sino te usan el término probabilidad. Y te dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el hijo de una pareja con tal genotipo sea, no sé, sangre tipo M, sangre tipo N? Usan ese tipo de preguntas, pero se resuelve de la misma manera. Vamos a observar entonces acá cómo realizamos los posibles cruces. Lo mismo, nuestro cuadro. Vamos acá a nuestro cuadro
Y acá tenemos, separamos a los alelos. Acá M, M, N, N. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que todos los hijos posibles, LM, LN, LM, LN, todos son iguales, ¿no? Todos van a ser de sangre del tipo MN. Es así que si te preguntan cuál es la probabilidad de que el hijo sea sangre de tipo M, va a ser 0%. Sangre del tipo N, 0%. Sangre de tipo MN va a ser 100%. Y ojo, que acá te pueden preguntar cuál es la probabilidad de que el hijo tenga sangre M, o te pueden decir para confundirte la probabilidad de que el quinto hijo o la quinta hija sea sangre N, y en realidad el orden del número de hijos o si es varón o mujer, en este caso no importa, se resuelve de la misma manera. Sin importar cómo te pregunten, la probabilidad para que sea M, una descendencia de ellos, va a ser cero, ¿no? Todos, absolutamente todos, va a ser MN. No cambian acá las proporciones al menos. Bien. Eso es respecto a codominancia. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Profesor, ¿qué significa esa L? ¿O por qué le ponen así, L y elevado a la N? Bueno, en realidad le ponen una L solo para diferenciarlo, ya que respecto a los otros tipos de sangre van a cambiar la letra y para no generar confusión, ¿no? No hay algo tanto en particular para poner a la L, solo para diferenciar de los otros tipos de sangre. Gracias, profesor. Bien. Ay, profesor, aparte del tema del color, también puede la herencia deberse no solo a los hijos, sino diferentes familiares como nietos, bisnietos y así. Ah, en ese caso no recuerdo pregunta donde te hablen de los nietos, se suele preguntar directamente acerca de los hijos, a menos que te den información, ¿no? Te dicen, por ejemplo, una persona, un hijo de sangre tipo B. Bueno, esto es más común en los de sangre tipo A, B, O, donde es más, donde tenemos más variedad, ¿no? En este caso te pueden preguntar, se tiene tal persona, no sé, nombre Raúl, y tiene a su padre, que es del sangre tipo tanto, y bueno, la información del padre, ¿para qué te dan de Raúl? Para que puedas inferir el genotipo de este, ¿no? Es así que usas esa información y quizá infieres que Raúl es heterocigoto para el tipo de sangre. Y te dice, ¿cuál es la probabilidad de que Raúl tenga un hijo, no sé, de sangre tipo O, si es que se casa con una persona de sangre tipo A? Ese tipo de cosas, si es que sí te pueden llegar a preguntar. Pero suele ser más habitual acá, ¿no? En el tipo de sangre que veremos a continuación. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Y veremos el tipo de sangre más conocido, ¿no? O las variantes de sangre más conocidas, que es el sistema ABO. Sistema ABO. Donde entra a detallar también el concepto de alelos múltiples. Y bueno, ¿qué son alelos múltiples? Hasta ahora solo hemos conocido de dos posibles variantes. Por ejemplo, color de chícharos, verde o amarillo, solo son dos. Forma también o estructura, liso o rugoso, solo son dos. Y en lo de Mendel igual, en los 7 características solo hay dos variantes, pero no siempre es así. A veces hay una tercera, cuarta variante, ¿no? Por ejemplo, para el color de los ojos, negro o azul. Y no es lo único, ¿no? Hay marrones, hay verdes por ahí, hay muchas variantes. Y bueno, cuando hay más de dos variantes posibles, se le llama alelos múltiples. Ese es el caso del tipo de sangre donde vamos a tener tres variantes. ¿Cuáles? La de tipo A, que acaba está expresado con una letra I, y vamos a poner como exponente tipo A. La del tipo B, que es una segunda variante, y la del tipo I, minúscula, que es la tercera variante. Acá tenemos tres variantes, tres posibles alelos. Ahora, acá hay algo bastante particular, y es que acá vamos a usar tanto el término codominancia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si se junta A y B? Si te junta A y B en una sola persona, ambos se van a expresar por igual. Y eso recordemos que es el concepto de codominancia, ¿no? Como vemos acá, codominancia. Ambos se expresan por igual. Pero ¿qué pasa si A se junta con esta I minúscula? Por algo es I minúscula. Y es que acá, tanto A como B son dominantes.
respecto a I. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué significa que son dominantes? Que si se junta este con este, el que va a predominar es este de acá, ¿no? Y lo mismo con B. Pero si se juntan A y B, se van a expresar ambos, ¿no? Eso lo vamos a entender acá al evaluar los tipos de sangre. Hay 4 tipos de sangre según el sistema ABO. Sangre de tipo A, sangre de tipo B, sangre de tipo AB y sangre de tipo O. ¿Qué significa que una persona tenga sangre del tipo A? Que es el fenotipo, ¿no? Y esto tiene que ver con los eritrocitos o glóbulos rojos, que como vemos acá, pueden tener pequeñas cositas a las cuales llamamos antígenos. Y hay 2 tipos de antígenos posibles que puede tener, antígeno A y antígeno B. Acá el A representado con color celeste y el B con el color azul. Ahora, entonces, las personas con sangre de tipo A tienen el antígeno A. Las personas con sangre de tipo B tienen el antígeno B. Las personas con sangre de tipo AB tienen ambos, A y B. Y las personas de sangre de tipo O no tienen no tienen ni A ni B. Vemos acá, ¿no? Esto AB tiene ambos, este de acá, sus eritrocitos tienen ninguno. Ahora, genotipos posibles. Para tipo A hay 2 genotipos posibles. Que sea homocigoto, o sea, que tenga estos 2 alelos del tipo A, o que sea heterocigoto, es decir, se tenga el tipo A y tenga del tipo I minúscula, ¿no? Como en este caso es dominante, no importa, igual se expresa el de tipo A. Y el tipo B es igual, solo le cambiamos de letra, homocigoto o puede ser heterocigoto. Hay 2 posibilidades, tanto para A como para B, en torno a genotipo. Y es habitual que te pregunten, ¿no? Cuando te hablan del sistema ABO, te dicen, una persona es del tipo A y tiene un hijo. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un hijo de tipo A si es que la persona, no sé, tuvo un padre de tipo O? Y uno puede pensar, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el padre? Y bueno, si tiene un padre de tipo O, significa que la persona sí o sí tiene que ser heterocigota. Lo entenderemos mejor con los ejercicios, ¿no? Pero ese tipo de problemas surgen a partir de acá. No te la suelen colocar tan fácil, y es que como tenemos 2 posibilidades, nosotros tenemos que inferir cuál de ellas es, si es homocigoto o si es heterocigoto, ya que eso cambia los posibles cruces, las probabilidades de los hijos que se pueda tener. Regresando a esto, en el caso de AB solo hay una posibilidad, y es que tenga a ambos, ¿no? Que tenga tanto A como a B. Y como hemos mencionado, como son codominantes, ambos se van a expresar, ¿no? Se expresa tanto el antígeno A como el antígeno B. Y en el caso de sangre de tipo O, igual, hay una sola posibilidad, y es que se expresen ambos alelos recesivos. Solo cuando se tienen ambos alelos recesivos va a darse el fenotipo recesivo. Ojo, la sangre de tipo O es conocida también como fenotipo recesivo en este sistema, ¿no? No necesariamente te pueden poner sangre de tipo O, sino sencillamente fenotipo recesivo. ¿Cuál es el único recesivo? El O, porque tiene los 2 alelos recesivos. Ahora, respecto a esto, hay algo que se debe remarcar. Y es que el término antígeno sabemos que va de la mano con el término anticuerpo, y eso nosotros lo hemos señalado en sistema inmune. El antígeno es algo que va a ser reconocido por un anticuerpo, pero nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo es posible que lo reconozcan anticuerpos? Si lo tenemos en nuestro organismo, no va a suceder. Por ejemplo, si yo soy una persona de sangre de tipo A, no voy a tener anticuerpos para el antígeno A. ¿Por qué? Porque todas nuestras células pasan por reconocimiento de los linfocitos, de tal manera que los linfocitos reconocen a todas mis moléculas y no, ¿para qué? Para que no las ataquen a futuro. Es así que no va a haber anticuerpos para atacar al tipo A en una persona de sangre de tipo A. Pero ¿qué pasa con el antígeno B? Si yo soy tipo A, no voy a tener antígeno B. Eso significa que esos anticuerpos, mis anticuerpos, si detectan al antígeno B, van a ir a atacarlo. ¿Por qué? Porque no es algo propio de mi organismo y eso es algo que pasa en las transfusiones sanguíneas. Una persona de sangre tipo A, si se accidenta, no puede recibir sangre de una persona de tipo B y viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona de sangre de tipo A tiene anticuerpos. ¿Contra quién? Contra el B. ¿Por qué?
porque sencillamente no es parte del organismo, ¿no? Tiene tipo A, B no va a tener. Es así que si uno del tipo B le dona, va a haber un rechazo, porque todos los eritrocitos que son donados van a empezar a ser destruidos por nuestros propios anticuerpos, ¿no? Y lo mismo pasa con la persona del tipo B. Si una de tipo A le dona, sus anticuerpos van a destruir a esos eritrocitos. Es así que al de tipo A no puede donarle del tipo B y viceversa. ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con el tipo AB, por ejemplo? El tipo AB tiene tanto antígeno A como antígeno B. Por lo tanto, los linfocitos de esa persona no van a generar anticuerpos ni para A ni para B. Eso significa, el de tipo A puede donarle a la B, sí, puede donarle. ¿Por qué puede donarle? Porque no tiene anticuerpos que van a atacar a A. El de tipo B puede donarle también, porque no tiene anticuerpos que van a atacar a B. Es así que el sistema AB o la persona con sangre de AB tiene relativamente suerte hablando de transfusiones sanguíneas, ¿no? Porque cualquiera puede donarle, porque no tiene anticuerpos que van a atacar a los eritrocitos. A esta persona de tipo AB se le conoce como receptor universal, porque cualquiera puede donarle sangre. Puede recibir sangre de cualquiera en realidad. No tiene anticuerpos que ataquen ni al antígeno A ni al antígeno B. Lo contrario pasa en las personas de sangre de tipo O, que como son el fenotipo recesivo, son las personas que mayor frecuencia, que es, que existen en menor frecuencia, ¿no? Los recesivos, recuerden, existen en menor frecuencia. En las personas de sangre tipo O les cuesta mucho encontrar donantes. ¿Por qué? Porque es el fenotipo recesivo y también por esta razón. Las personas de tipo O, ¿qué sucede? Sus eritrocitos no tienen ni A ni B. Eso significa que cuando los anticuerpos detecten al antígeno A, van a ir a atacarlo. Que cuando los anticuerpos detecten al antígeno B, también van a ir a atacarlo. Es así que las personas de sangre de tipo O solo pueden recibir sangre de otra persona de tipo O. No pueden recibir de otra persona. ¿Qué pasa si le dona el A? El A tiene antígeno A, por lo tanto la atacaría. Si le dona el B, va a atacar al antígeno B. Si le dona el AB, con mayor razón, ¿no? Va a atacar a los dos. El O no puede recibir de otro, pero acá lo particular es que al de sangre de tipo O se le conoce como donador universal, porque puede donar sangre a cualquiera. El de tipo O puede donarle a. ¿Por qué? Porque sus eritrocitos no tienen antígenos, así que no los van a destruir. Puede donarle al B y puede donarle a la B. ¿Por qué? Porque no hay, se llama donador universal porque no hay antígenos que atacar. En cambio, acá el receptor universal puede recibir de cualquiera, pero este solamente puede donarle a la B. El AB no puede donarle a otro. No puede donarle a otra persona, solo puede donar a otra persona que es AB. Bien, esto es entonces el sistema ABO. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda? Ok, paso a la siguiente diapositiva. ¿Puede volver a explicar lo de los alelos múltiples? Ok, respecto a los alelos múltiples hace referencia a que hay más de dos variantes. En lo anterior hemos explicado solo de dos variantes. Por ejemplo, acá. Acá solo hay dos variantes, ¿no? Una dominante y una recesiva. Solo dos. Solo dos. Dominante y recesiva, dominante y recesiva. Acá también, solo dos variantes. El para rojo y para blanco. Solo dos variantes, solo dos tipos de alelos, ¿no? Acá también dos tipos de alelos y cuando hay más de dos tipos de alelos es que se habla de alelos múltiples. Acá, por ejemplo, hay tres tipos de alelos. Para un gen puede haber cuatro tipos de alelos, sí, también hay. Cinco también. Mientras sea mayor a dos, más de dos variantes de alelos, a eso se le conoce como alelos múltiples. ¿Ok? ¿Quedó claro ahí, Rodrigo?
Bien, parece que sí. Pasamos a la siguiente. Factor RH. Y bueno, factor RH es otro tipo de concepto que tiene que ver con la sangre. Igual tiene que ver con la herencia. Claro, acá nosotros vamos a hablar de dominancia. Regresamos al concepto de dominancia. Y nosotros acá vamos a tener lo siguiente. Acá el factor RH tiene que ver con una proteína a la que se le conoce como RH o se le llama como Rhesus. Y Rhesus viene del nombre del médico que lo describió, ¿no? Y esto tiene que ver con el concepto que seguramente han escuchado, positivo o negativo, ¿no? Se requiere sangre tipo O negativo, se requiere sangre tipo A positivo. Y bueno, positivo o negativo hace referencia al factor RH, donde positivo es la característica dominante y negativo es la característica recesiva. Acá, dominante, recesiva. Y bueno, el dominante acá, como es dominante, vamos a ponerle la letra R mayúscula. Y ahí así es como se simboliza. Y acá el recesivo, R minúscula. Bien. Y a partir de acá, nosotros en cuanto a los cruces, realizamos algo bastante similar en torno a lo que ya se ha explicado. Por ejemplo, nos dicen un varón heterocigoto, RH positivo heterocigoto, ¿sería cuál? Esto de acá. O sencillamente heterocigoto, ¿no? Ya que los heterocigotos siempre van a ser dominantes. Se casa con una mujer que es RH negativo. Y RH negativo es esto de acá, ¿no? Bien, se casa con una mujer RH negativo. Te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que su quinto hijo sea, no sé, RH negativo? Y hacemos los cruces, ¿no? Lo mismo, separamos las letras y luego los reagrupamos. Y acá nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos esto de acá, esto de acá. Eso significa que la mitad, el 50% de probabilidad va a ser de que tenga hijo o hija RH positivo. Y el otro 50% de probabilidad para que tenga hijo o hija RH negativo. Esas serían las respuestas, ¿no? 50% probabilidad positivo o negativo, sea segundo, tercero, décimo hijo, no importa. Ahora, respecto a esto, respecto a los nacimientos, hay un momento en la que puede existir un problema para el feto, ya que se tienen que cumplir dos condiciones. Para que surja una enfermedad, bueno, más que una enfermedad, es una afección que puede provocar un aborto, llamada eritroblastosis fetal. ¿Y de dónde sucede esto? Para que ocurra esto, tiene que pasar a lo siguiente. Es que una mujer RH negativo, o sea, con este genotipo, tiene que dar a luz a un hijo o hija RH positivo, que necesariamente va a ser heterocigoto, ¿no? ¿Por qué? Porque este alelo recesivo tiene que venir de acá, de la madre. Y eso significa que el padre va a ser heterocigoto. Puede ser heterocigoto, puede ser homocigoto, la verdad. Acá vamos a poner que el padre es homocigoto. Entonces, hay un momento, ¿en qué se tiene que tener cuidado? Cuando hay un cruce entre una madre o una persona, una mujer, ¿no? Que es RH negativo y un varón que es RH positivo. ¿Por qué? Porque se puede ocurrir la afección eritroblastosis fetal. ¿Y en qué consiste? Supongamos que esta pareja se casa. Un varón RH positivo, vamos a poner acá, y una mujer RH negativo. Se casan, tienen un hijo. El hijo es RH positivo. Y bueno, hay que explicar esto de acá. ¿Qué es exactamente el RH? El RH positivo es cuando el eritrocito tiene una proteína. Acá, por ejemplo, RH positivo significa que este tiene una proteína. Esta es la proteína RH. Y acá en RH negativo no lo tiene. Ahora, esta proteína puede ser atacada. ¿Y quién lo puede atacar? Anticuerpos. Lo mismo que en lo anterior, ¿no? Cuando el sistema ABO. Entonces, ¿qué sucede? La mujer que es RH negativo, sus eritrocitos no tienen esta proteína, está teniendo en su vientre a un feto con eritrocitos que sí tienen al factor RH.
Eso significa que la mujer va a empezar a producir anticuerpos. Producir anticuerpos, ¿por qué? Porque el organismo de la mujer siente algo extraño, algo ajeno, que normalmente no está ahí. ¿Y qué es eso ajeno? Es esto de acá, el RH. Es así que empieza a producir anticuerpos. En el primer embarazo, cuando se tiene un primer hijo RH positivo, está todo ok. ¿Por qué? Porque se producen los anticuerpos, pero en ese tiempo que se producen no atacan, no terminan atacando al feto. Es así que en el primer embarazo sale generalmente las cosas normales. El problema está en el segundo embarazo, y es que si se tiene un segundo hijo y el segundo hijo vuelve a ser RH positivo, ¿qué va a ocurrir? Que los anticuerpos van a atacar. ¿Van a atacar a quién? Van a atacar a los eritrocitos del hijo. Y ahí sí no va a estar todo ok. Ahí es donde se produce la eritroblastosis fetal, la cual, si no hay un cuidado, si no hay un control, puede llegar a provocar un aborto. Porque obviamente se están provocando, se están dañando los eritrocitos del feto, ¿no? Y es por eso que siempre se tiene que tener cuidado. Bueno, siempre se tiene que tener en cuenta los tipos de sangre, ¿no? Sobre todo post embarazo, ¿no? Del hijo, tanto del esposo, tanto de la mujer, ¿no? Para que no ocurra este tipo de problemas. Bien, acá para recordarlo, eritro tiene que ver con eritrocitos, blastosis tiene que ver con el feto, bueno, y fetal también tiene que ver con el feto como tal, ¿no? Blasto viene de surgimiento, ¿no? Y es que los eritrocitos que apenas van surgiendo en el feto van a ser eliminados. ¿Por quién? Por los anticuerpos de la misma madre. Bien, debido a ese rechazo que existe, ¿no? Entre la madre RH negativo frente a su hijo RH positivo. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? O si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva, entonces. Ok. En base a esto hemos culminado lo que es la parte práctica, parte teórica, perdón. Vamos a comenzar con la parte práctica, ya que básicamente este tema se centra en problemas, ¿no? Suele ver en la mayoría de los casos problemas en torno a lo que es la herencia mendeliana y no mendeliana. Así que veamos lo siguiente. Te dice, es posible que una pareja de jóvenes cuya dama es de grupo A y el varón del grupo B tenga hijos de grupo O. Y para resolver esto, primero tenemos que recordar, ¿no? ¿Cuáles son los genotipos posibles para alguien del grupo A? Tiene dos posibles, que sea así, homocigoto, y que sea heterocigoto. Para grupo B, igual, lo mismo, dos posibles, solo le cambiamos de letra, que sea homocigoto y que sea heterocigoto. Y te dice si es posible que tenga hijos de grupo O. Grupo O es esto de acá. Es posible y sí es posible. ¿Por qué? Si hay un hijo del grupo O, significa que un alelo tuvo que provenir de la madre y otro alelo del padre. Ahora, la madre puede darle este alelo, ¿no? Si es que es heterocigota. Y el padre puede darle este alelo, si es que es homocigoto. Así que sí es posible. ¿Cuándo es posible? Cuando la madre es heterocigota, grupo A heterocigota, y cuando el padre es grupo B heterocigota. Cuando los dos son heterocigotos, en el caso del sistema de sangre ABO, sí es posible tener un hijo, o hija, da lo mismo en realidad en este caso, de grupo O. ¿Ok? Y esto lo tenemos acá, los posibles cruces. Sí, es posible, sencillamente sería la respuesta, ¿no? Y a la hora de realizar los cruces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, se cruzan los dos heterocigotos, uno A y uno B, y se tiene, ¿qué cosa? Que hay un 25% de probabilidades, si es que te preguntarían eso, ¿no? 25% que sea del grupo O, 25% que sea grupo B, 25% grupo A y 25% grupo AB.
Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Tomando en cuenta el sistema sanguíneo ABO, Juan es del tipo A. Su esposa posee el fenotipo recesivo y tiene una pequeña 5 años del grupo O. Tomando en consideración estos datos, ¿qué probabilidad existe que tengan un segundo que es hijo que sea? Y bueno, veamos lo siguiente. Acá igual, ¿no? Juan es del tipo A. ¿Y qué significa? Que puede ser, hay dos posibilidades. Que sea así o que sea así. Ahora te dice su esposa posee el fenotipo recesivo. Significa que su esposa es del tipo O. Y tiene una pequeña de 5 años que es de grupo O. ¿Ok? Bien, si su hija es del grupo O, significa que un alelo tuvo que recibirlo de la madre y el otro alelo tuvo que recibirlo del padre. Si es homocigoto no va a ser posible, pero si es heterocigoto sí. El alelo lo recibe del padre, sí o sí tiene que ser heterocigoto. De esa manera, Juan es heterocigoto. Se infiere que Juan es heterocigoto. Tenemos esto entonces. Juan es heterocigoto. Y su esposa es homocigoto. Ahora te dice, ¿qué probabilidad existe de que tengan un segundo hijo que sea? Primero realizamos los cruces, ¿no? Y obtenemos esto de acá. Esto de acá. Tenemos esto. No importa que te digan segundo, tercer hijo, hija, la probabilidad se mantiene, ¿bien? ¿Y qué vamos a tener entonces? Que hay un 50% de probabilidades que sea del grupo A y un 50% de probabilidades que sea del grupo O. Acá 50, acá 50. En los otros entonces, ¿qué va a ser? Va a ser 0, ¿no? Acá 0, acá 0. ¿Bien? Y acá está toda la resolución de la pregunta, ¿no? 0, 0. Bueno, acá hubo un error de edición, es 50 en realidad, como menciona acá. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Definir. Y bueno, estas son una serie de definiciones en torno a, parecen sencillamente letras, ¿no? Pero en realidad tienen un significado según lo que hemos mencionado. Y eso está en la siguiente diapositiva. La primera, por ejemplo, nos ponen sencillamente una letra y sabemos que no es letra, ¿no? Sino es algo, una variante y esa variante se conoce como alelos. Ahora, acá te ponen el concepto de gametos también. Sabemos que un gameto tiene la mitad de la cantidad de genes, la mitad de cantidad de cromosomas, ¿no? Tanto espermatozoides, tanto como ovocitos, ¿no? En este caso, los dos alelos se reparten, ¿no? Uno es procedente de un gameto y otro es procedente del otro gameto. Es por eso que se puede decir alelos o gametos, ¿no? Aunque claro, en casi todas tus preguntas te van a poner alelos, los alelos tal. Ahora, letra en mayúscula, ¿qué hacen referencia? Ya saben que hacen referencia a alelos dominantes, ¿no? Alelos dominantes. Si te ponen varias letras, pero que son diferentes entre mayúsculas y minúsculas, ¿estas qué son? Es un gameto. ¿Por qué? Porque un gameto es solo una letra, ¿no? Solo representa una letra. Acá varias, pero es una de un solo tipo. No hay pares, es una sola. Ahora acá sí vemos pares. Y como vemos pares, ¿esto qué significa? Esto es un organismo entero, ¿no? Puede ser un organismo entero o un individuo entero, porque los individuos como tal tienen pares de alelos. Los gametos tienen la mitad. Pueden decir individuo o pueden decir cigoto. ¿Y cigoto por qué? El cigoto, recuerden, es la unión de dos gametos. La unión del espermatozoide y la unión del ovocito genera el cigoto, ¿no? Y el cigoto va a tener el doble, como acá. Ahora, si lo tenemos por pares, en este caso son los llamados homocigotos dominantes. Recuerden que también se les conoce como líneas puras. Acá tenemos, por ejemplo, heterocigoto, recesivo, recesivo dominante. A eso se le conoce como genotipos. Siempre que te hablen de genotipos, tiene que hablar de eso, ¿no? De alelos. Dominante, recesivo, heterocigoto, etcétera. Estos de acá ya son netamente heterocigotos todos, ¿no? Heterocigotos conocidos también como híbridos.
Ahora, el tema de portadores sí está más asociado a enfermedades y eso lo veremos en mayor medida en la próxima clase, ¿no? Cuando hablemos de enfermedades. En este caso no lo mencionamos casi porque no son enfermedades, son características. Cabello rubio, piel blanca, nariz aguileña, son caracteres, ¿no? Y los caracteres sabemos que son fenotipos. Ahora este de acá, pares de letras, todos heterocigotos. ¿Cómo se le conoce a heterocigoto también? Como híbrido. Si hay dos caracteres heterocigotos, dihíbrido. Ahora, si hay cuatro, se le conoce como tetrahíbrido. Y esto finalmente es el heterocigoto, el híbrido, portador, como ya se ha colocado acá. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Porque eso ya sería la última diapositiva y ahora pasaremos a la resolución de problemas. Bien, parece que no. Entonces, hemos finalizado con la clase teórica. Y en este caso hay diferencia con respecto a las otras clases porque esto es netamente práctico. Pasamos entonces a la resolución de problemas. A ver, en la 1. En 1991 se relacionó el síndrome de Marfan con una mutación ubicada en la subbanda 1 de la banda 1 en la región 2 del brazo largo del cromosoma 15. Este gen se denomina FBN1 y codifica la proteína fibrilina 1. Con base a lo mencionado sobre dicho gen, podemos afirmar que se hace referencia a... ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 1? ¿A qué se estaría refiriendo? A ver, ¿a qué se estaría refiriendo? ¿Un cromosoma, un loci, un genotipo, un locus, cromatina? Se menciona, ¿no? Se relaciona el síndrome de Marfan con una mutación. Una mutación es algo que le da a los genes. Ubicada en la subbanda 1 de la banda 1 en la región 2 del brazo largo del cromosoma 15. Ahí la palabra clave es ubicada. ¿Cuál sería la respuesta? Tal como dice Rodrigo y tal como lo dice Franco, la respuesta es la D, locus. Está hablando acerca de la ubicación del gen, ubicada. Claro, acá te pueden engañar porque te mencionan mutación. Mutación es algo que le ocurre a un gen. Acá te pueden cambiar. Se relaciona el síndrome de Marfan con un gen ubicado y en realidad no cambia nada. Claro, un gen no es lo mismo que mutación, pero acá te colocan esta palabra para confundirte. Y un gen tiene una posición fija en el cromosoma, ¿no? Y el cromosoma se divide en brazos, en regiones. Claro, acá no es necesario saber esto, solamente es fijarnos en esto de acá. En la 1, la D, locus. A ver, en la 2. Considerando que Mendel diferenció a los individuos de Pisum sativum con base a las características que observaba de sus semillas, vainas, flores y tallos, ¿podemos afirmar que su análisis se basó en él? ¿Cuál sería la respuesta en la 2? En el fenotipo. Sí, fenotipo. ¿Por qué? Porque nos habla directamente observar, ¿no? Lo que se observa son las características, vainas, flores, semillas, tallos. Todo eso es fenotipo. En la 2 es la D. Muy bien. La 2, la D. A ver, en la 3. ¿Qué aspectos están directamente relacionados con los trabajos de Mendel? 1. Proposición 1. Ampliar los conocimientos sobre la mitosis. 2. Elegir y manipular el material experimental. 3. Realizar observaciones del genoma vegetal. 4. Plantear la existencia de unidades hereditarias. Y 5. Afirmar que los genes se segregan en la meiosis. ¿Cuál sería la respuesta en la 3, según ustedes? La La A. A ver, veamos uno por uno. Ampliar los conocimientos sobre la mitosis. Mendel no tenía idea de mitosis. No lo hizo en ese sentido. No tocó para nada el tema de mitosis.
Como les había mencionado, ni siquiera era naturalista, no era biólogo, ¿no? Él simplemente vio algo, observó algo y empezó a hacer sus cruces. Elegir y manipular el material experimental. Y sí, elegir, ¿por qué? Él veía plantas con chícharos color amarillo, cruzo con plantas chícharos de color verde. ¿Qué sale? Está eligiendo y manipulando. Así que la 2, sí es. La 3, realizar observaciones del genoma vegetal. Genoma es el conjunto de ADN que se encuentra en una célula, todo el ADN de una célula. Y ahí ni siquiera existía el término ADN, ¿no? Y mucho menos se podía aislar ADN de una célula vegetal. Así que nada que ver la 3. La 4, plantear la existencia de unidades hereditarias. Y algo que se tiene que mencionar es que Mendel no usa el término alelos, usa el término factores. Y él los llama, él ahí, ¿qué es lo que trataba de ver? El patrón de herencia, ¿no? Observar cómo se heredaban características. Y por eso utilizaba dichas letras, ¿no? Nosotros lo llamamos alelos, él le llamaba factores. Al final, igual terminan siendo unidades hereditarias. Afirmar que los genes se segregan en la meiosis y nada que ver la meiosis, ¿no? Tampoco. Mendel no tenía ni idea sobre meiosis y ni siquiera se sabía sobre ello. Así que en la 3 lo correcto es la 2 y la 4. Bien, en la 3 la respuesta es la A. A ver, en la 4. Una familia de agricultores desea mantener una línea pura de arvejas con vainas infladas en sus futuras cosechas. Para que esto ocurra, ¿cuál es cuál es el único cruce que debe producirse en los futuros embrios? La I mayúscula, vaina inflada, la I minúscula, vaina constreñida. ¿Cuál sería la respuesta en la 4? Dice, desea mantener una línea pura de arvejas con vainas infladas. ¿A qué se refiere esto? Línea pura, recuerden, homocigotos. Arvejas con vainas infladas. Significa que es esta I mayúscula. Homocigoto, ¿qué significa? Que solo haya descendencia con esos dos alelos, ¿no? Que sea homocigoto dominante. ¿Qué líneas o qué cruce tiene que haber para que solo existan homocigotos dominantes? La D. La respuesta es la D. ¿Por qué? Porque si cruzamos cualquier otro, van a salir por ahí heterocigotos, van a salir por ahí homocigotos recesivos. Para que solo tengamos homocigotos dominantes, tenemos que cruzar solamente homocigotos dominantes, ¿no? Que es esto de acá. Y si acá nos hubieran puesto pura de arvejas con vainas constreñidas, ¿qué tendríamos que cruzar para obtener un homocigoto recesivo? Solo homocigotos recesivos. En este caso, la respuesta en la 4 es la D. ¿Bien? La 4 es la D. A ver, en la 5. En la herencia intermedia de Mirabilis jalapa, don Diego de Noche, el fenotipo flor rosada tiene una probabilidad de, en la descendencia del cruce, los dos alelos para el rojo y los dos alelos, y bueno, y un alelo verde y un alelo rojo. En este caso, homocigoto para el rojo y un heterocigoto. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, acá te hablan de probabilidad, también es válido, es lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga el fenotipo de flor rosada? A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Si hacemos este cruce. A ver, en la 5 la B, veamos, porque en 75. realidad está, a ver, vamos en la 5. ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá 75 el tenemos, cuadro de doble entrada. ajá, hacemos un cuadro de doble entrada, ¿no? Y separamos. En este caso, alelo rojo, nos va a salir lo mismo. Y Ujú. acá lo cruzamos con ¿cuál? Con alelo rojo y alelo verde. Y acá, ¿qué respuesta me han dado? La B. Y sí, la respuesta es la B, 50%. ¿Por qué 50%? Porque al cruzar el rojo con el rojo,
obtenemos nuestro 50% de descendencia color rojo. Y al cruzar el rojo con el blanco, la otra posibilidad, el 50% de color rosado, que es lo que nos pide. Si no quedó claro, voy a ponerlo acá rápidamente. Acá CR, 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 CB. Y juntamos, ¿no? CR, 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 CB. Bien. Entonces, 2 de 4 que son rojos, 50%. 2 de 4 que son heterocigotos, en este caso como son dominancia intermedia, son rosados, ¿no? 50%. 50% de color rosado. Muy bien. Pasamos a la siguiente. A ver, acá. Esta también es sencilla. Gregory cruza dos líneas puras de Pisum sativum de semilla lisa y semilla rugosa. Si la F1 se autofecunda, ¿cuáles son las proporciones fenotípica y genotípica obtenida en la F2 respectivamente? A ver, traten de hacer ella y me dicen cuál es la respuesta. Entonces vamos a pasarlo a otra diapositiva. Semilla lisa y semilla rugosa. En este caso no nos dicen cuál es dominante o recesiva, ¿no? Sabemos semilla lisa es dominante. Sabemos semilla rugosa es recesiva. Ahora los progenitores. Veamos si ya lo han resuelto. En la 6 nos dicen la D. Y sí, en la 6 la respuesta es la D. Progenitores, ¿cuáles son estos de acá? Líneas puras, ¿no? En los progenitores, como les digo, siempre les va, cuando hablen de progenitores y F2, en progenitores casi siempre le van a poner líneas puras. Eso significa esto de acá. Ahora, en la F1 sabemos que por el resultado todas van a ser heterocigotas. Y la F2, los resultados también son conocidos. De hecho, esto lo hemos hecho al comienzo, ¿no? Ya que es lo mismo de esto de acá, ¿no? Cruzamos heterocigotos, es lo mismo exactamente y nos sale esto de acá. Acá, ojo con la respuesta, ¿no? Porque nos pregunta, perdón, porque nos hablan, ¿cuál es la proporción fenotípica y genotípica respectivamente? Eso significa que tenemos que hallar primero la fenotípica. Y la fenotípica es 3,1. Y encontramos acá. Y la genotípica es 1,2,1. Y es que si por ahí lo hallamos y nos emocionamos al ver la respuesta, al ver los mismos números en la A y marcamos la A, vamos a estar equivocándonos. Es por ello que siempre tenemos que leer bien la pregunta, ya que la A y la D nos dicen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El orden. Es por eso que la respuesta es la D, porque nos está mostrando primero lo fenotípico. ¿Bien? Así que en la 6 es la respuesta es la D. Vamos a mantener acá. Pasamos a la 7. A ver, en la 7. Es una pregunta interesante. La anemia falciforme es un trastorno genético que altera la hemoglobina, lo que genera eritrocitos con forma de hoz y cuya muerte prematura provoca anemia grave. Esa es la anemia falciforme. Eritrocitos en forma de hoz. Aunque solo enferman los homocigotos recesivos, acá te dice que la enfermedad solo lo van a tener los homocigotos recesivos. Los heterocigotos, o sea, los que van a tener tanto el dominante como el recesivo, presentan eritrocitos con hemoglobina normal y anormal por la expresión de ambos alelos. Este caso de herencia de la hemoglobina concuerda con una. ¿Cuál sería la respuesta en la 7, según ustedes? A ver, según lo leído en esta preposición. ¿Cuál creen que sea la respuesta en la 7?
Nos dice, solo enferman los homocigotos recesivos. Los heterocigotos presentan eritrocitos con hemoglobina normal y anormal por la expresión de ambos alelos. Vamos a tener acá dos alelos, un dominante y un recesivo. Cuando se expresan los dos recesivos, vamos a tener la enfermedad. Cuando se expresan los dos dominantes, obviamente vamos a estar sanos, ¿no? Nuestros eritrocitos van a estar completamente sanos. Ahora, en los heterocigotos, ¿qué va a ocurrir? En los heterocigotos vamos a presentar eritrocitos con hemoglobina normal y anormal. Eso significa que se van a expresar a la vez. ¿Por qué? Porque el recesivo, esta forma de os que te dicen, deriva de una hemoglobina normal. En otras palabras, en los heterocigotos vamos a tener ambos. Es decir, vamos a tener tanto eritrocitos normales como con eritrocitos de forma de os. Y hemos dicho que si se expresan ambos, si se tiene ambas características, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de codominancia. Claro, acá nos juega un poco lo que nos dicen, ¿no? Homocigotos recesivos, ya que en codominante no hay recesivo. Y acá como que esta palabra nos termina descolocando. Y se dice homocigoto recesivo porque ahí se expresa la enfermedad, cuando se tienen los dos genes. ¿Por qué se va a expresar la enfermedad? Como porque todos los eritrocitos están mal. Sin embargo, en los heterocigotos va a haber eritrocitos que estén bien y eritrocitos que estén mal, lo cual es suficiente para que tengamos una vida más o menos normal, ¿no? Es por eso como tenemos tanto eritrocitos malos como eritrocitos buenos, se habla de codominancia. Incluso por descarte podríamos llegar acá, ¿no? Ginándrica y holándrica nunca lo hemos mencionado. Ginándrica lo veremos en la siguiente clase. Ginándrica hace referencia al cromosoma X, por ejemplo. Y holándrica al cromosoma Y. No tiene nada que ver con esta clase. Ahora, acá la cuestión sería entre estas dos, dominancia incompleta y codominancia. Tienen que saber que dominancia incompleta es lo mismo que herencia intermedia. Por lo tanto, si es lo mismo, no va a ser la respuesta, ¿no? Ya que habría dos respuestas. Por descarte sería codominancia. Pero de todas maneras, no les menciono el por qué. ¿Por qué se expresan tanto ambos alelos? Vamos a tener en heterocigotos eritrocitos malos como eritrocitos buenos. Así que en la 7 la respuesta es la C, ¿ok? Codominancia. Siguiente, la 8. En la 8, ¿qué tenemos? En cierta raza de cuyes el pelaje marrón es dominante sobre el negro. Si se cruzan dos híbridos, ¿qué se espera encontrar de la descendencia? Esta es una pregunta sencilla en realidad. ¿Cuál es la respuesta en la 8? A ver, ¿cuál es la respuesta en la 8? Tanto Franco como Rodrigo nos dicen 25%. Y sí, es 25%, ¿no? Se cruzan dos híbridos, que es dos heterocigotos, ¿no? Y tenemos pelaje marrón, el dominante, el negro es el recesivo. Es lo clásico, ¿no? Cruzamos dos heterocigotos. ¿Qué obtenemos? Obtendremos que el 75% será fenotipo dominante, en este caso marrón, 75% marrón. Y también que el 25% será negro, ¿no? En este caso, ¿cuál de ellos está? Que el 25% tendrá pelaje negro. En la 8 la respuesta es la E. Bien. Ok, en la 9. En la 9 ya es un poco más laborioso porque nos hablan de dos características, ¿no? Del color del tulipán y el porte alto. ¿Qué proporción de tulipanes naranjas de porte bajo se obtendrá en la F2 partiendo del cruce de dos líneas puras? Una naranja y porte alto y otra amarilla y porte bajo. Y acá es bastante similar, ¿no? Nos ponen líneas puras. Esos son los progenitores, sabemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se cruzan dos líneas puras? Que vamos a tener, la F1 va a ser heterocigoto, ¿no? Para ambos caracteres. ¿Y qué es la F2 entonces? El cruce de dos heterocigotos para ambos caracteres. Y hacemos nuestra tabla, ¿no? Con 16 posibles resultados. Acá nos dice tulipanes naranjas de porte bajo se obtendrán.
¿Cuál es el naranja? El naranja es el color, es el dominante, ¿no? Así que nos centramos en los que son dominantes para, no sé, le damos una letra acá, letra A, B, o la que sea. Y acá, de porte bajo, el porte bajo es el carácter recesivo. En este caso diremos directamente la resolución, ¿no? Para no perder mucho tiempo. Pero saben que esto se resuelve a partir de su tabla, ¿no? Acá no la colocan, pero valdría la pena practicar con esto, ¿no? Para saber cómo se realiza ese tipo de problemas. Acá, por ejemplo, le colocan la letra N al color. Los progenitores son esto, ¿no? Líneas puras, uno netamente dominante, otro netamente recesiva. La F1 netamente heterocigota para ambos, ¿no? Y la F2 es producto de estas dos F1, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos acá? Buscamos esto, que sea color naranja, esto puede ser homocigoto o heterocigoto, y esto que sea homocigoto recesivo, porque te dice de porte bajo, ¿no? Así que esto tiene que ser recesivo. Realizamos nuestra tablita, vamos a encontrar 3 con estas características. ¿3 de cuántas? 3 de 16. Por lo tanto, la proporción será 3/16. En la 9 la respuesta es la B, ¿ok? 9 la B. A ver, en la 10. En humanos el mentón hendido es un carácter autosómico dominante. En cambio, la incapacidad para enrollar la lengua en U es autosómico recesivo. De las siguientes alternativas, ¿qué genotipo corresponde a una persona con ambas características? Ese también es sencillo, solo se trata de de leer bien la pregunta, ¿no? No se tiene que generar una tabla ni nada. ¿Cuál sería la respuesta en la 10? Bueno, dice en humanos el mentón hendido es un carácter autosómico dominante. En cambio, la incapacidad para enrollar la lengua en U es autosómico recesivo. De las siguientes alternativas, ¿qué genotipo corresponde a la persona con ambas características? Franco nos dice la B. Y bueno, en el caso de la B, veamos ambas características. ¿Qué características? El mentón hendido. Y el mentón hendido es dominante, ¿no? Y para dominante tenemos dos variantes posibles, ¿no? Las dos, que sea homocigoto o que sea heterocigoto. Y la otra característica, ¿cuál es? Incapacidad para enrollar la lengua, la cual es recesivo. Recesivo solo hay una variante, que sea homocigoto o recesivo. ¿Quién cumple con eso? Con eso cumple esta alternativa, ¿no? Ya que acá es heterocigoto, tiene el mentón hendido, y acá para el otro carácter es homocigoto, así que este no va a enrollar la lengua, las dos características que se mencionan en la proposición. Así que en la 10 la letra es la B. Bien, es la 10 la B. A ver, pasamos a la 11. La 11 también es para dos caracteres, algo laborioso. Una raza de gato tiene las orejas grandes debido al alelo B, dominante sobre B minúscula que determina orejas pequeñas. El alelo S determina el hocico largo y domina sobre S que determina el hocico corto. ¿Qué proporción de la descendencia presentará orejas pequeñas y hocico corto al cruzar a un individuo de orejas grandes, heterocigoto y hocico corto con un dihíbrido? En este caso no nos hablan de líneas puras, ni F2 ni F1, ¿no? Tenemos que realizar un cruce directamente. ¿Cruce entre quién? Y el cruce necesario nos lo mencionan acá al final, ¿no? Un individuo de orejas grandes, heterocigoto. Eso significa, por ejemplo, B mayúscula, B minúscula, ¿no? Eso sería heterocigoto. Y hocico corto. Hocico corto significa, en este caso, 2S minúscula, ¿no? ¿Y lo cruzamos con quién? Con un dihíbrido. B mayúscula, B minúscula, S mayúscula, S minúscula. Realizamos ese cruce, obtenemos nuestra tabla con 16 posibilidades. ¿Y qué es lo que buscamos? Bueno, leemos acá, ¿qué proporción de la descendencia presentará orejas pequeñas y hocico corto? Orejas pequeñas significa recesivo con B y hocico corto recesivo con S, ¿no? B minúscula, B minúscula, S minúscula, S minúscula. Buscamos ese genotipo, ¿no? Y esa sería la respuesta. Igual pueden probarlo, prueben realizando este ejercicio. Y acá tenemos el cuadro, ¿no? Pero ¿por qué nos ponen 8? Y es que acá vamos a encontrar repeticiones. Como acá es un díbrido, vamos a encontrar B mayúscula
S minúscula, B minúscula, S minúscula. O sea, vamos a encontrar un duplicado de estos resultados. Prueben con realizar su tabla con 16 posibles resultados y les va a salir lo mismo. Claro está, para no confundirse, hagan eso, ¿no? Dividan en 4 posibles, en 4 pares, ¿no? Acá tengan 4, acá tengan 4, para que no se confundan. Acá lo resumieron en 2, porque son repetidos. ¿Qué se obtiene acá? Se obtiene entonces 1 de 8. Eso es un octavo con esta característica, ¿no? Con recesivo para ambos caracteres. ¿Qué va a pasar si ustedes realizan, como se les ha mencionado, 4 por 4? Se va a obtener 2 de 16. Y eso al final es lo mismo que 1 de 8, ¿no? Básicamente se va a obtener lo mismo, se va a obtener exactamente lo mismo. Es así que en la 11 la respuesta es la D. Prueben practicando con este problema para que de esa manera puedan entenderlo mejor. La 11 la D. A ver, la 12. Ya que a la edad de 15 años odiaba su cabello ondulado porque peinarlo le demandaba mucho tiempo. Si su padre tenía un cabello lacio y su madre rizado, entonces Jackie lo tenía ondulado debido a la herencia. ¿Qué tipo de herencia creen que tiene en este caso el tipo de cabello? ¿Cuál sería la respuesta en la 12? A ver, en la 12, ¿cuál sería? La hija, en este caso Jackie, tiene cabello ondulado. El padre tiene cabello lacio. La madre tiene cabello rizado. Acá estamos viendo un término medio. Intermedio. Sí, intermedia. Acá exactamente existiría la confusión, ¿no? ¿Entre cuál? Entre codominante e intermedia. ¿Cuál es cuál? Y bueno, tenemos que recordar, en codominante se expresan ambos a la vez. Y en intermedia se llega a un término medio. Eso es con lo que tenemos que asociar, ¿no? ¿Y qué es el cabello lacio? Es el más plano, ¿no? El más claro. El rizado es ese que tiene varios como en rulos, ¿no? Se forman rulos alrededor. En cambio, el Los dos ondulado o extremos. ondeado, claro, tenemos los dos extremos. Y en cambio, el ondulado es el término medio. Ujú. ¿Y el término medio para qué es? Para herencia intermedia, ¿ok? No olviden eso, codominante es ambos, ¿no? Para que sea codominante, una parte tendría que ser lacio y otra parte rizado, por ejemplo. Ese no es el caso. Así que en la 12 es la E, intermedia. Bien, muy bien. La 13, a ver. Marta es del grupo sanguíneo B y Freddy es del grupo sanguíneo A. Si ambas tienen un hijo grupo O, ¿cuál es la probabilidad que el próximo descendiente sea del grupo B? Es una pregunta muy similar a la que hemos resuelto en los últimos ejemplos, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta en la 13? ¿25? Exacto, 25, ¿no? Estos dos son heterocigotos, o sea, Freddy y su esposa Marta tienen que ser heterocigotos para que su hijo sea O. Y para dos heterocigotos realizan los cruces, 25 para A, 25 para B, como ya lo hemos visto en la anterior diapo, ¿no? En la 13 la respuesta es la B, 25. ¿Ok? Muy bien. La 14. En la 14 es bastante similar. Una familia sufre un accidente donde solo Alberto, su hijo menor, requiere unidades de sangre del tipo O. Sin embargo, al realizar la prueba de sangre para la donación del padre y la madre resultan ser del grupo A y B respectivamente. Del enunciado podemos inferir que, ¿qué se infiere a partir del enunciado? Alberto, el hijo, requiere unidades de sangre del tipo O, así que obviamente es de Heterocigotos. tipo O, ¿no? ¿Cómo? Heterocigotos. Los padres de Alberto son heterocigotos. Exacto, lo mismo, ¿no? Tienen que ser heterocigotos si su hijo es de tipo O. La 14 es la A. Y finalmente la 15. Bueno, la 15 sí es más laboriosa, pero como no tenemos mucho tiempo, vamos a pasar directamente. ¿Cómo se resuelve este tipo de problemas?
Es lo mismo que como se vio con herencia mendeliana, porque acá hay dos caracteres, dos tipos de sangre, pero son dos caracteres que se van a segregar de manera independiente. Pasamos acá de frente a la resolución para que lo tengan en cuenta. Es que tenemos un carácter, que es el sistema ABO, y el siguiente carácter. ¿Y qué es lo que se hace? Generamos lo mismo, generamos una tabla de 4 entradas para cada lado y generamos combinaciones. Y de esas combinaciones, por ejemplo, I minúscula con LM, I minúscula con LN, por ejemplo, de esas combinaciones juntamos y tenemos tantas posibilidades, ¿no? Y en base a ello obtenemos el porcentaje, ¿no? Es un poco más laborioso porque parecen más letras, pero en realidad siguen siendo dos características, ¿bien? En la 15, igual recomiendo repasar esto, intentar resolver esto, la respuesta es la D, ¿ok? Bien, muchachos, eso sería todo por mi parte. Recuerden, este es un tema netamente práctico, al menos en la clase de hoy. Y no olviden repasar, espero se haya entendido la mayor parte. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego a todos. Hasta luego, profesor.